Basilio Torrales salió lentamente del Mercedes negro en la entrada del hogar infantil número 47. El sol otoñal se filtraba a través de las hojas doradas de los arces, proyectando sombras caprichosas sobre el asfalto. Por delante le esperaba otra visita preelectoral de rutina, un encuentro formal con niños huérfanos, una sesión de fotos para la prensa y las promesas tradicionales de ayuda. Todo como siempre. Basilio se ajustó el traje caro y se dirigió a la entrada principal, donde ya le esperaban la directora de la institución y varios periodistas. El millonario de 40 años estaba acostumbrado a este tipo de eventos. Durante los últimos 2 años de preparación para las elecciones autonómicas, había visitado decenas de instituciones sociales, hospitales y colegios. Cada vez lo mismo, apretones de manos, sonrisas, promesas de cambio. Los asesores políticos aseguraban que tales acciones aumentaban la popularidad entre los votantes. Basilio no creía especialmente en la sinceridad de tales eventos, pero entendía su necesidad en el juego político moderno. La directora del hogar infantil, una mujer rechoncha de unos 50 años con corte de pelo corto, se apresuró a su encuentro. Gabriela Zúñiga dirigía la institución desde hacía 8 años y sabía perfectamente cómo llevar a cabo tales encuentros con invitados importantes. Señor Torrales, bienvenido. Le saludó con una sonrisa forzada. Los niños están muy nerviosos, se han estado preparando para su visita toda la semana. Torrales asintió, estrechando mecánicamente la mano extendida. Gabriela le condujo rápidamente por el vestíbulo, decorado con dibujos infantiles y paneles con fotografías. Basilio notó de reojo las paredes desconchadas, el linóleo gastado y la atmósfera general de institución. Una típica institución estatal, financiación mínima con máximo papeleo. Actualmente tenemos 82 niños de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, informaba la directora, guiando al invitado por el pasillo. La mayoría son huérfanos sociales, también hay huérfanos reales, pero pocos. Pasaron por el comedor, donde los niños almorzaban bajo la supervisión de los cuidadores. Algunos miraban con curiosidad la inusual procesión. Basilio notó que los niños parecían limpios y aseados, aunque la ropa de muchos estaba claramente usada. Gabriela abrió la puerta del salón de actos, donde ya se habían reunido periodistas con cámaras. En el escenario había varios niños con un ramo de flores y discursos preparados. El esquema estándar de tales eventos estaba ensayado hasta el último detalle. En 5 minutos comenzaremos la parte oficial, susurró la directora. Los niños recitarán poemas, usted dirá unas palabras, nos fotografiaremos y listo. Pero los planes no estaban destinados a cumplirse. Apenas Basilio cruzó el umbral del salón, cuando desde detrás del telón saltó un niño delgado de unos 8 años con el cabello oscuro despeinado. El niño estaba claramente agitado, su cara ardía sonrojada y sus ojos brillaban por las lágrimas. Por favor, señor, no se lleve a mi hermanita. Se lo suplico. Gritó el pequeño, arrojándose a los pies del sorprendido millonario. El niño cayó de rodillas justo delante de Basilio y gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Toda la atmósfera solemne del encuentro se desvaneció instantáneamente. Los periodistas se despertaron, dirigiendo las cámaras hacia la escena inesperada. Gabriela palideció y se apresuró hacia el niño. Egor, ¿qué estás haciendo? Levántate inmediatamente. Le susurró, tratando de alejar al niño del invitado. Pero Egor se aferraba a los pantalones de Torrales, continuando sollozando. No entreguen a Natalia. Es lo único que me queda. Seremos buenos, lo prometo. Basilio se quedó paralizado de perplejidad. En todos los años de tales visitas, nunca le había pasado nada parecido. Normalmente los niños se ponían en filas ordenadas, recitaban poemas aprendidos de memoria y sonreían cortésmente. Pero este pequeño. Algo dentro del millonario se estremeció. Tal vez recuerdos de su propia infancia difícil, o tal vez simplemente compasión humana por la desesperación del niño.
Basilio se puso en cuclillas y puso cuidadosamente la mano en el hombro del niño lloroso. Tranquilo, tranquilo, dijo suavemente. Nadie se lleva a nadie. ¿Cómo te llamas? Egor, sollozó el niño, levantando hacia él sus ojos castaños llorosos. Egor Valerio. Y mi hermanita se llama Natalia. Solo tiene 6 años. El apellido golpeó a Basilio como un rayo. Valerio. Simón Valerio. ¿Acaso tu papá se llamaba Simón? Preguntó, tratando de mantener la calma. Egor asintió sorprendido. ¿Cómo lo sabe? ¿Conocía a mi papá? El mundo alrededor de Torrales se detuvo. Simón Valerio. Su antiguo socio comercial, al que traicionó hace 6 años. El hombre al que envió a prisión, incriminándolo en una gran estafa. Simón murió tras las rejas hace 3 años. Basilio se enteró por casualidad en un boletín de noticias. Entonces trató de no pensar en lo ocurrido, de ahogar los remordimientos de conciencia con trabajo y nuevos proyectos. Y ahora frente a él estaba el hijo de Simón. Un recordatorio vivo de lo que había hecho. ¿Dónde está vuestra mamá?, preguntó Basilio, ya presintiendo la respuesta. Mamá murió cuando metieron a papá en prisión. Natalia acababa de nacer, respondió Egor en voz baja. La tía Lucía decía que estaba muy enferma y no podía vivir sin papá. Y luego nos trajeron aquí. Torrales se levantó lentamente. A su alrededor se agitaban periodistas. Gabriela decía algo, pero él no los oía. En su cabeza solo resonaban las palabras del niño: mamá murió cuando metieron a papá en prisión. Elena. La esposa de Simón, una mujer hermosa e inteligente que tanto amaba a su marido. Basilio la recordaba de las fiestas familiares, cuando él y Simón aún eran socios. Siempre recibía a los invitados con una sonrisa, cuidaba de los niños. Y ahora estaba muerta, y sus hijos en un hogar infantil. Egor, dime, ¿quién va a llevarse a tu hermana?, preguntó Basilio, ignorando los intentos de la directora de llevarse al niño. Unas personas vinieron la semana pasada, respondió el niño, secándose las lágrimas. Hablaron mucho tiempo con Gabriela, y luego miraron a Natalia. Ella se asustó y se escondió detrás de mí. Y esta mañana la cuidadora dijo que mañana vendrían por ella. Señor Torrales, vamos a mi despacho, intervino la directora, claramente deseando alejar la conversación de los periodistas. Egor, ve con la cuidadora, ahora no es momento para conversaciones. Pero Torrales no se movió del sitio. Miraba al niño, en quien reconocía los rasgos de Simón, los mismos ojos castaños, la misma barbilla obstinada. Solo que Simón nunca lloraba. Incluso cuando Basilio lo traicionó, Valerio se mantuvo con dignidad hasta el final. ¿Y dónde está Natalia ahora?, preguntó Basilio. En el grupo de los pequeños, respondió Egor. ¿Puedo llamarla? Verá qué buena es. El niño miraba suplicante al millonario. En su mirada había tanta esperanza que a Basilio se le encogió el corazón. Entendía que no tenía derecho a simplemente marcharse. No después de lo que había hecho con su familia. Tráela, dijo decididamente. Gabriela trató de objetar, pero la mirada de Torrales la hizo callar. Egor asintió alegremente y corrió por su hermana. En unos minutos regresó, llevando de la mano a una niña pequeña con largas trenzas oscuras. Natalia se pegaba tímidamente a su hermano, observando con curiosidad al desconocido señor del traje caro. En sus grandes ojos había la misma cautela que Basilio había visto en muchos niños huérfanos, el hábito de no confiar en los adultos. Esta es mi hermanita Natalia, presentó orgullosamente Egor. Natalia, este es un señor bueno. No dejará que te hagan daño. La niña asintió en silencio, continuando agarrada a su hermano. Basilio se puso en cuclillas delante de ellos, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Hola, Natalia, dijo suavemente. ¿Qué trenzas tan bonitas tienes?
La niña sonrió ligeramente, pero continuó en silencio. No le gusta mucho hablar con extraños, explicó Egor. Pero conmigo habla todo el tiempo. Siempre estamos juntos. Y siempre estaréis, prometió Basilio, sin entender él mismo qué exactamente se proponía hacer. Se levantó y se volvió hacia la directora. Gabriela, necesito hablar seriamente con usted. A solas. La directora asintió insegura. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas sobre el cambio repentino en el programa de la visita, pero Basilio los ignoró. ¿Los niños no se los llevará nadie hasta mañana por la mañana?, aclaró. Bueno, van a venir por ella por la tarde, respondió nerviosamente Gabriela. ¿Quién?, preguntó Torrales. Una familia. Adoptantes, se corrigió la directora. Los documentos ya están listos. Basilio sintió cómo la ira hervía dentro de él. Algo en el tono de la directora, en su nerviosismo, le sugería que el asunto no era limpio. Los adoptantes normales no aparecen tan repentinamente, especialmente cuando se trata de separar a hermanos. Entonces tenemos tiempo para discutirlo todo, dijo. Egor, Natalia, ide con los cuidadores por ahora. Aún nos veremos. El niño le miró con esperanza. ¿De verdad? ¿No miente? No miento, respondió firmemente Basilio. Lo prometo. Los niños se fueron, y Torrales se quedó a solas con sus pensamientos y sospechas crecientes. El encuentro con los hijos de Simón Valerio no era casualidad. Demasiadas coincidencias. Y si sus sospechas eran correctas, entonces había caído en un juego muy peligroso. Un juego que comenzó hace 6 años con su traición. El despacho de la directora estaba en el segundo piso del edificio antiguo. Gabriela le ofreció nerviosamente a Basilio un sillón frente a su mesa, abarrotada de carpetas y documentos. Fuera de la ventana susurraban las hojas, pero en la habitación sofocante reinaba una atmósfera opresiva. ¿Té, café?, ofreció febrilmente la directora, claramente posponiendo la conversación desagradable. No hace falta, respondió brevemente Torrales, sentándose en el sillón. Cuénteme sobre la familia que mañana se lleva a Natalia Valerio. Gabriela se sentó tras la mesa y comenzó a revolver papeles. Procedimiento normal de adopción. Todos los documentos en orden, las verificaciones pasadas. ¿De dónde son estas personas? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué solo se llevan a la niña y dejan al hermano? Las preguntas se sucedían una tras otra. La directora se ponía cada vez más nerviosa, ya ajustándose las gafas, ya moviendo bolígrafos en la mesa. Entienda, señor Torrales, esta es información confidencial. Los datos de los adoptantes no se divulgan. Me importa un bledo sus normas, la interrumpió bruscamente Torrales. He visto cómo ese niño suplicaba que no lo separaran. ¿Qué clase de personas rompen la familia de unos huérfanos? Bueno, no siempre es posible colocar a todos los niños en una familia, balbuceó insegura Gabriela. Muchos solo toman a un niño, especialmente a los muy pequeños. Basilio estudió atentamente el rostro de la directora. Su experiencia de muchos años llevando negociaciones le sugería que la mujer estaba ocultando algo. Había demasiado nerviosismo y medias verdades en su comportamiento. ¿Y qué pasa con sus documentos?, continuó su interrogatorio. Egor dijo que los padres murieron. ¿Cómo llegaron hasta ustedes? La directora abrió una de las carpetas. Simón Valerio murió en una colonia penitenciaria hace 3 años. Su esposa Elena falleció 6 meses después de su arresto por insuficiencia cardíaca aguda. Los niños fueron entregados a una pariente lejana, pero no pudo mantenerlos. Hace 2 años Egor y Natalia fueron trasladados a nuestra institución. Insuficiencia cardíaca. Basilio sonrió sombríamente. Elena era joven y sana, simplemente no soportó la vergüenza y el dolor. Y él, Torrales, era culpable de eso no menos que el sistema judicial.
¿Quién se ocupó de su colocación? Preguntó. El departamento de tutela, como siempre. Y luego aparecieron los adoptantes. ¿Cuándo exactamente aparecieron? Gabriela vaciló. Hace un mes. Primero llamaron, luego vinieron a ver a los niños. ¿Y eligieron a Natalia inmediatamente? Bueno, sí. Es una niña muy dulce, obediente. ¿Y a Egor ni siquiera lo consideraron? Los niños se adoptan menos, respondió evasivamente la directora. Especialmente a esa edad. Ya son personalidades formadas, con su propio carácter. Torrales se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio de juegos, jugaban varios niños. Egor estaba sentado en un banco junto a la pequeña Natalia, contándole algo. La niña escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Incluso desde aquí se veía lo unidos que estaban. Gabriela, dijo Basilio, sin apartarse de la ventana, ¿y si yo quisiera adoptar a ambos niños? Detrás se oyó el sonido de un bolígrafo cayendo. La directora claramente no esperaba tal giro. Pero mañana ya está programado. Los documentos están listos. Los documentos se pueden rehacer. La cuestión es otra, ¿tengo esa posibilidad? Torrales se volvió hacia la directora. Gabriela parecía extremadamente desconcertada. Teóricamente, si pasa todos los procedimientos, pero eso llevaría meses. ¿Y si no teóricamente, sino prácticamente? Ahora mismo. Señor Torrales, no entiendo. Entiende, y muy bien, dijo duramente. Aquí hay algo que no está bien. Los adoptantes normales no separan a hermanos sin extrema necesidad. Y usted por alguna razón se pone muy nerviosa cuando hago preguntas sobre esa familia. Volvió a la mesa y se sentó frente a la directora. ¿Cuánto le pagan por Natalia? Gabriela saltó de la silla. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se permite? Me atrevo porque sé cómo funcionan tales esquemas, respondió calmadamente Basilio. Venden niños bajo la apariencia de adopción. Especialmente se valoran las niñas sanas en edad preescolar. Las compran familias sin hijos o... No terminó la frase, pero la directora palideció aún más. Es una acusación monstruosa. Trabajo con niños desde hace 20 años. Y en 20 años aprendió a ganar bien con el dolor ajeno, continuó implacablemente Torrales. La cuestión es solo quién está detrás de este esquema. Usted sola no habría pensado en algo así. La directora se dejó caer en el sillón, apretándose la cabeza con las manos. Durante varios minutos reinó el silencio en el despacho. No entiende en qué se está metiendo, pronunció finalmente con voz apagada. Hay personas que no perdonarán la interferencia. ¿Qué personas? Gabriela levantó hacia él ojos asustados. Influyentes. Necesitan niños para familias especiales. En el extranjero. Pagan bien y no les gusta que les molesten. Nombres, exigió brevemente Basilio. No puedo. Me matarán si se enteran. Y si no dice, la mato yo. En sentido figurado, por supuesto. Una llamada a la fiscalía, y su esquema se desmorona. Solo que sin mi ayuda se sentará por todo lo alto. La directora guardó silencio largo tiempo, luchando consigo misma. Finalmente se acercó a la caja fuerte en la esquina del despacho y sacó de allí una carpeta roja. Todo lo dirige un hombre apellidado Rojano. Antonio Rojano. Formalmente trabaja en el Departamento de Educación, supervisa los hogares infantiles. Pero en realidad trafica con niños, terminó por ella Torrales. ¿Y usted le ayuda en esto? No quería. Exclamó Gabriela. A mí también me amenazaron. Dijeron que cerrarían el hogar infantil si no cooperaba. ¿Y dónde irían entonces los demás niños? Basilio tomó la carpeta y hojeó los documentos.
Fotografías de niños, sus fichas, contactos de adoptantes de diferentes países. Un negocio cuidadosamente organizado sobre el dolor humano. ¿Por qué precisamente Natalia?, preguntó. Rojano la eligió personalmente. Vino hace un mes, miró a todas las niñas de la edad adecuada. Natalia le gustó, bonita, sana, no muy comunicativa. ¿No muy comunicativa? Esas crean menos problemas. No contarán cosas innecesarias a los nuevos padres, explicó amargamente la directora. Torrales sintió cómo se levantaba la ira dentro de él. La hija del hombre al que traicionó se había convertido en mercancía para traficantes de niños. Y todo esto era resultado de sus propias acciones. ¿Dónde está Rojano ahora?, preguntó. No lo sé. Aparece cuando hace falta. Mañana debe venir con la familia por Natalia. Entonces tenemos tiempo, murmuró Basilio, planificando las acciones futuras. En ese momento llamaron a la puerta. Gabriela se estremeció. Adelante. En el despacho asomó una cuidadora mayor. Gabriela, allí Egor Valerio está llorando otra vez. Dice que no dejará que nadie se acerque a su hermana. Los de guardia no saben qué hacer. Torrales se levantó de la silla. Hablaré con él. Se dirigió hacia la puerta, pero la directora le gritó. Señor Torrales, ¿realmente puede ayudarles? El millonario se volvió hacia ella. Puedo y ayudaré. Pero para eso necesito información completa sobre Rojano y todo el esquema. Para mañana por la mañana. ¿Y si se entera de nuestra conversación? Entonces a todos nos irá mal, respondió honestamente Torrales. Pero a los niños no los entregaré. Ni a Natalia ni a Egor. Salió del despacho, dejando a la directora a solas con sus miedos y dudas. En el pasillo le esperaba la cuidadora. ¿Dónde está Egor?, preguntó Basilio. En la sala de juegos. Natalia también está allí, no la deja ir de su lado. Torrales se dirigió por el pasillo, reflexionando sobre el plan de acción. Por delante le esperaba una batalla con personas que habían convertido la adopción en un negocio rentable. Pero estaba listo para esta lucha. Demasiado dependía del resultado del día de mañana. La sala de juegos estaba en la planta baja. Al entrar, Basilio vio a Egor, que estaba sentado en el suelo junto a Natalia construyendo una torre alta con cubos. La niña le ayudaba, colocando cuidadosamente las piezas. Los demás niños jugaban en otras esquinas de la habitación, pero se veía que miraban a los hermanos con compasión. Egor, llamó Torrales, acercándose. El niño levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos de llorar, pero trataba de mantenerse varonil. Señor, exclamó Natalia, hablando con él por primera vez. Vea qué torre estamos construyendo. Basilio se puso en cuclillas junto a los niños. Una torre preciosa. ¿Puedo ayudaros? Natalia asintió alegremente, pero Egor le miraba con recelo. ¿De verdad conocía a nuestro papá? Le conocía, respondió honestamente Torrales. Trabajábamos juntos. Tu papá era un buen hombre. El niño guardó silencio, reflexionando sobre lo oído. ¿Y por qué le metieron en prisión? La tía Lucía decía que no había hecho nada malo. La pregunta golpeó a Basilio como una bofetada. ¿Cómo explicar a un niño que a su padre le incriminó un hombre en quien confiaba? ¿Que la traición del amigo destruyó a toda su familia? A veces ocurren injusticias, respondió evasivamente. Tu papá se metió en una mala situación. ¿Y mamá murió porque papá no estaba cerca?, preguntó en voz baja Egor. Mamá amaba mucho a papá. Cuando las personas se aman, les resulta difícil vivir el uno sin el otro. Natalia puso su pequeña manita en la mano de Basilio. ¿Y usted nos ama, señor? La simple pregunta infantil conmovió al millonario hasta lo más profundo. Estos niños, que se habían quedado sin padres por su culpa,
preguntaban sobre el amor. Sobre aquello de lo que habían sido privados a causa de su avaricia y traición. Os amo, respondió roncamente. Y no dejaré que nadie más os haga daño. Egor le miró atentamente. ¿De verdad? Es que las cuidadoras dicen cualquier cosa y luego no pasa nada. Los niños ni se imaginaban quién era él en realidad. Pero Egor era un niño despierto, tarde o temprano lo entendería. Y entonces. Escuchad, dijo Torrales, tomando una decisión. Mañana van a venir por Natalia unas personas malas. Quieren llevársela muy lejos, y nunca más os veréis. Egor saltó en pie. No se la daré. No lo permitiré. No grites, le calmó Basilio. He pensado un plan. Pero para eso debéis confiar en mí. ¿Y qué hay que hacer? Preguntó el niño, apretando los puñitos. Por ahora nada. Mañana por la mañana vendré temprano y os llevaré a los dos. Tengo conocidos que ayudarán a tramitar todos los documentos. ¿De verdad? Preguntó incrédulo Egor. ¿Y no miente, como otros adultos? Basilio le tendió la mano. Lo prometo. Palabra de hombre. El niño le estrechó seriamente la mano tendida. Natalia aplaudió. ¡Hurra! Viviremos juntos. Sí, viviréis, confirmó Torrales. Pero ahora necesitáis ir a dormir. Mañana será un día difícil. Se levantó y se dirigió hacia la salida, pero Egor le gritó. Señor, ¿por qué decidió ayudarnos? Al fin y al cabo somos extraños para usted. Basilio se detuvo en la puerta. ¿Cómo responder a esta pregunta? ¿Decir la verdad sobre su culpa ante su familia? ¿O encontrar una explicación más simple? Porque cada niño merece tener una familia, respondió. Y vosotros con Natalia sois niños buenos. Egor asintió, satisfecho con la respuesta. Pero Basilio veía en sus ojos la misma desconfianza. El niño era demasiado inteligente para su edad, había madurado demasiado pronto debido a las tragedias vividas. Al salir de la sala de juegos, Torrales sacó el teléfono y marcó el número de su ayudante. Máximo, cancela todas las reuniones de mañana. Necesito información completa sobre Antonio Rojano del Departamento de Educación. Y encuentra al mejor abogado de derecho de familia, urgente. ¿Ha pasado algo? Se sorprendió la voz en el auricular. Ha pasado. También necesitaré seguridad y un piso seguro para 2 niños. Todo para mañana por la mañana. Entendido. ¿Puedo saber? Luego te cuento. Trabaja. Basilio colgó el teléfono y salió del edificio del hogar infantil. En la calle ya oscurecía, se encendieron las farolas. Se sentó en el coche, pero no tenía prisa por marcharse. Demasiados pensamientos se agolpaban en su cabeza. Hace 6 años era un joven empresario ambicioso que veía el objetivo y se dirigía hacia él por cualquier medio. Simón Valerio se convirtió en un obstáculo en el camino hacia un gran negocio, y Torrales lo eliminó de la manera más vil, le inculpó en un caso criminal. Entonces solo pensaba en el beneficio, sin reflexionar sobre las consecuencias para la familia del socio. Elena murió, sin soportar la vergüenza y el dolor. Los niños se quedaron huérfanos. Y ahora su traición arrastraba nuevas tragedias. Los traficantes de niños eligieron a Natalia como víctima precisamente porque estaba indefensa. Basilio arrancó el motor y se fue a casa. Por delante le esperaba una larga noche de planificación y preparación. No sabía quién más estaba detrás del esquema de tráfico de niños, pero sospechaba que el asunto era mucho más serio de lo que parecía a primera vista. En la mansión de las Rosas le recibió Máximo, un joven delgado que durante los últimos 3 años había sido su mano derecha en todos los asuntos. Señor Torrales, ya he empezado a recopilar información sobre Rojano, informó. Personalidad interesante. Oficialmente trabaja en el Departamento de Educación como subdirector del Departamento de Tutela y Custodia.
pero hay rumores sobre sus conexiones con el crimen. ¿Qué rumores? Tráfico de personas. Principalmente niños de hogares infantiles bajo la apariencia de adopción internacional. Según información operativa, el canal funciona desde hace varios años. Torrales pasó al despacho y se sirvió whisky. El alcohol no ayudaba a pensar, pero amortiguaba el dolor agudo de la culpa. ¿Y quién está detrás de Rojano? Aún no está claro. Pero a juzgar por la escala de la operación, es una organización seria. Posiblemente internacional. ¿Qué pasa con el abogado? He encontrado al mejor especialista en derecho de familia, Ana Victoria Serrano. Está dispuesta a reunirse mañana por la mañana. Excelente. ¿Y qué hay de la seguridad? Máximo puso varios documentos sobre la mesa. He alquilado un piso en el centro a nombre falso. La seguridad será de nuestra gente de confianza. Pero, señor Torrales, ¿puedo preguntarle algo? Te escucho. ¿Por qué se mete en esta historia? Entiendo que dan pena a los niños, pero está arriesgando su reputación, la campaña electoral. Torrales guardó silencio largo tiempo, mirando por la ventana las luces del Madrid nocturno. Es personal, Máximo. Muy personal. El ayudante asintió, sin insistir en los detalles. Durante 3 años de trabajo había aprendido a entender los estados de ánimo del jefe y sabía cuándo era mejor no hacer preguntas innecesarias. Una cosa más, añadió Basilio. Encuentra toda la información posible sobre la familia Valerio. Simón Valerio, su esposa Elena, sus hijos Egor y Natalia. Todo lo que se refiera a las circunstancias del arresto de Simón y la muerte de su esposa. Bien. ¿Esto está relacionado de alguna manera con la historia de hoy? Muy relacionado, respondió sombríamente Torrales. Tal vez de la manera más directa. Al quedarse solo, Basilio abrió la caja fuerte y sacó de ella una carpeta gruesa. Documentos de hace 7 años que guardaba como recordatorio del precio del éxito. Contratos, cartas, fotografías de eventos corporativos. En una instantánea estaba junto a Simón Valerio, ambos sonreían al objetivo. Entonces aún no sabía que en unos meses traicionaría a este hombre. El negocio valía la pena, 50 millones de euros de beneficio. Pero ahora, mirando las caras llorosas de los hijos de Simón, Basilio entendía que ningún dinero vale las vidas destruidas. El teléfono sonó, interrumpiendo los sombríos pensamientos. Torrales al habla. Soy Gabriela, se oyó un susurro asustado. Necesitamos reunirnos. Urgente. ¿Qué ha pasado? Rojano ha llamado. Sospecha algo. Mañana no vendrá solo por la niña, sino que también vendrá a comprobar si ha habido preguntas indiscretas. Basilio apretó el auricular. ¿Dónde nos reunimos? Hay un café cerca del hogar infantil. Casa de María. Dentro de 1 hora. Estaré allí. Torrales colgó el teléfono y se dirigió hacia la salida. El juego se volvía cada vez más peligroso, pero era demasiado tarde para retroceder. Demasiado dependía del día de mañana. El café Casa de María resultó ser un establecimiento pequeño con muebles gastados y olor a patatas fritas. A esta hora, cerca de las 10 de la noche, había pocos clientes, una pareja de estudiantes en una mesa del rincón y un hombre mayor con un periódico. Gabriela estaba sentada en el fondo, mirando nerviosamente a los lados. Basilio pidió café y se sentó frente a la directora. La mujer tenía un aspecto terrible, pálida, con ojos rojos. Cuénteme qué ha pasado, dijo en voz baja. Gabriela miró alrededor y se inclinó más cerca. Rojano llamó hace 1 hora. Preguntó si había habido preguntas indiscretas hoy sobre la niña Valerio. Le dije que no, todo como siempre. ¿Le creyó? No lo sé. Pero mañana no vendrá a la hora habitual, por la tarde, sino por la mañana. A las 9. Y no solo, sino con unas personas. Torrales frunció el ceño.
Los planes cambiaban, y no para mejor. ¿Qué personas tenía en mente? No lo dijo. Solo ordenó preparar los documentos de la niña y vigilar que el niño no montara escenas. ¿Y si Egor sigue resistiéndose? La directora palideció aún más. Rojano dijo que si hay problemas, también se llevarán al niño. Pero no para adopción, sino para que calle. Basilio sintió como la ira hervía dentro de él. Amenazar a un niño ya era demasiado. Gabriela, le propongo un trato, dijo, tratando de hablar con calma. Mañana por la mañana, antes de que llegue Rojano, me entrega a ambos niños. Los llevo a un lugar seguro, y usted dice que se escaparon por la noche. Pero se dará cuenta de que miento. ¿Y qué hará? ¿Matarla justo en el hogar infantil? Demasiados testigos. Como mucho la despedirá o la amenazará. La directora negó con la cabeza. No entiende con quién se ha metido. Rojano es solo un pez pequeño. Detrás de él hay personas serias que no perdonan los obstáculos en el trabajo. Entonces cuénteme sobre ellas. ¿Quiénes son estas personas? Gabriela guardó silencio largo tiempo, luchando consigo misma. Finalmente sacó del bolso una hoja de papel arrugada. Aquí está el teléfono de una persona que puede contar más. Víctor Sepúlveda. Trabajó con Rojano, pero luego riñeron y se fue. ¿Dónde encontrarle? No lo sé. Le llamé hace medio año, cuando la conciencia me atormentaba. Dijo que el esquema es mucho mayor de lo que parece. Y que detrás de él hay personas de los despachos más altos. Torrales tomó la hoja y se la guardó en el bolsillo. Otro hilo en la madeja enredada. Bien. Y ahora la pregunta principal, ¿me ayudará mañana o no? La directora miró largo tiempo por la ventana, donde parpadeaban las luces de los coches que pasaban. Si le ayudo y usted no se las arregla, ¿qué pasará con los demás niños? Rojano cerrará el hogar infantil, los dispersará por otras instituciones. Y allí las condiciones son mucho peores. Y si no ayuda, venderán a Natalia y obligarán a Egor a callar. Posiblemente para siempre. Elija. Gabriela se tapó la cara con las manos. Dios mío, ¿cómo he llegado a esta vida? Todos cometemos errores, dijo suavemente Basilio. Lo importante es encontrar fuerzas para corregirlos. La directora levantó hacia él ojos llorosos. Está bien. Mañana a las 7 de la mañana abriré la puerta trasera. Los niños estarán listos. Pero si algo sale mal. No saldrá mal, prometió firmemente Torrales. Tengo un plan. Se despidieron, y Basilio volvió a casa. Máximo le esperaba con nueva información. He encontrado detalles sobre el caso de Simón Valerio, informó el ayudante. Historia muy interesante. Cuente. Valerio fue acusado de malversación de fondos de la empresa conjunta Torra Trade. Suma, 2 millones de euros. El principal testigo de la acusación fue su socio Basilio Torrales. Máximo levantó los ojos hacia el jefe. ¿Es usted? Soy yo, respondió brevemente Basilio. Continúe. El ayudante parpadeó sorprendido, pero continuó. El tribunal declaró culpable a Valerio, le condenó a 7 años de prisión. Murió en la colonia de un ataque al corazón a los 4 años. La esposa se suicidó 6 meses después de su arresto. Los niños los crió una pariente lejana, pero luego los entregó al hogar infantil. ¿Qué más? Y también es interesante que el caso lo supervisó el investigador Antonio Rojano. El mismo que ahora trafica con niños. Basilio levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué? Sí, lo he comprobado 2 veces. Rojano hace 7 años trabajaba en el comité de investigación. Precisamente él llevó el caso de Valerio. Y 2 años después se trasladó al departamento de educación. El cuadro comenzaba a aclararse. Rojano conocía el papel de Torrales en el caso de Valerio.
Y ahora, eligiendo para la venta a la hija de Simón, claramente perseguía no solo objetivos comerciales. Máximo, esto no es casualidad, dijo Basilio. Rojano se venga de mí por algo. Tal vez porque entonces no compartí el beneficio. O simplemente es un sádico que disfruta con la venganza refinada, supuso el ayudante. En cualquier caso, mañana habrá jaleo. Prepara todo lo que pedí. Y además, encuentra a ese Víctor Sepúlveda. Necesito hablar con él antes de mañana por la mañana. Máximo asintió y salió, dejando a Basilio a solas con pensamientos sombríos. El caso de hace 7 años se rodeaba de nuevos detalles, y cada uno de ellos era peor que el anterior. El teléfono sonó alrededor de medianoche. Era Máximo. He encontrado a Sepúlveda. Acepta reunirse, pero solo en lugar neutral. Mañana a las 6 de la mañana, tienda de comestibles de 24 horas en Gran Vía. Excelente. ¿Y qué pasa con el abogado? Serrano estará lista a las 8 de la mañana. Dice que puede tramitar tutela de emergencia si hay motivos fundados. Los motivos habrá. Buenas noches, Máximo. Pero Basilio no se acostó. Se sentó en el despacho, repasando documentos de hace 6 años y tratando de entender cómo su antigua traición se había convertido en un complejo juego de venganza. Rojano claramente sabía más de lo que parecía. Y el encuentro de mañana prometía ser decisivo no solo para el destino de los hijos de Valerio, sino para el propio Torrales. A las 4 de la mañana finalmente se durmió en el sillón, pero el sueño fue inquieto, lleno de visiones pesadillescas. Soñó con Simón Valerio, que estaba ante el tribunal y no podía entender por qué su mejor amigo testificaba contra él. Soñó con Elena llorando con 2 niños pequeños en brazos. Y soñó con Rojano, que se reía mirando fotografías de huérfanos. Basilio despertó con el sonido del despertador a las 5 de la mañana. Por delante le esperaba el día más difícil de su vida, el día en que intentaría expiar los pecados del pasado. La tienda de comestibles de 24 horas en Gran Vía a las 6 de la mañana estaba casi vacía. Unos trabajadores compraban café en la máquina automática antes del comienzo del turno, una pareja de juerguistas nocturnos terminaba de comer patatas fritas en la cafetería. Víctor Sepúlveda estaba sentado en el fondo de la cafetería, de espaldas a la pared, el hábito de un hombre acostumbrado a precaverse de sorpresas. Torrales le reconoció inmediatamente, aunque desde su único encuentro habían pasado casi 10 años. Entonces Sepúlveda trabajaba en el comité de investigación como investigador ordinario y Basilio solo empezaba su negocio. Ahora ante él estaba sentado un hombre envejecido con barba gris. ¿Víctor?, preguntó Torrales, acercándose a la mesa. Siéntese, asintió Sepúlveda, sin levantar la vista de la taza de café. Pero primero explique por qué necesita información sobre Rojano. Basilio se sentó enfrente. Había que ser cauteloso, no se sabía de qué lado estaba este hombre. Trafica con niños de hogares infantiles. Mañana piensa llevarse a un niño. Quiero impedírselo. Sepúlveda sonrió. ¿Impulsos nobles? ¿De Basilio Torrales? Algo no me lo creo. ¿Por qué? Porque recuerdo cómo hace 6 años incriminó a su socio Valerio. Entonces la nobleza no le atormentaba. Torrales sintió una punzada de culpa, pero mantuvo la calma. Las personas cambian. ¿Pero usted de dónde conoce los detalles de aquel caso? Porque trabajé con Rojano cuando aún era investigador. Me contaba cómo dispuso usted todo tan hábilmente. Admiraba su inventiva. ¿Y qué pasó después? Sepúlveda bebió café y miró a Torrales. Y después Rojano entendió que con los crímenes ajenos se puede ganar bastante bien. Primero simplemente tomaba sobornos por cerrar casos. Luego empezó a comerciar con información. Y cuando se trasladó al departamento de educación, encontró una nueva veta de oro, los niños. ¿Cómo funciona? Sencillo. Rojano elige niños adecuados en los hogares infantiles.
Luego encuentra compradores en el extranjero, familias sin hijos dispuestas a pagar mucho dinero por un niño sano sin preguntas innecesarias. Los documentos se tramitan como adopción internacional normal. ¿Y qué pasa con los niños después? Sepúlveda negó sombríamente con la cabeza. En el mejor de los casos, se convierten en esclavos en familias ricas. En el peor, mejor no saberlo. Basilio apretó los puños. Imaginar que tal destino esperaba a la pequeña Natalia era insoportable. ¿Por qué riñó con él? Porque tengo hijos. Y conciencia, que a veces despierta, respondió amargamente Sepúlveda. Intenté parar una operación. Rojano amenazó con entregarme con pelos y señales. Tuve que dimitir y desaparecer. ¿Y quién está detrás de Rojano? ¿Quién es el jefe? Víctor se miró alrededor y se inclinó más cerca. Hay un hombre llamado Gregorio Suárez. Exdiputado, ahora en la sombra. Tiene conexiones en todos los lugares necesarios, desde la fiscalía hasta aduanas. Precisamente él organizó la red internacional de tráfico de niños. ¿Dónde encontrarle? No lo encontrará. Es como un fantasma, todos saben que existe, pero nadie le ha visto. Trabaja a través de intermediarios, no deja rastros. Torrales memorizó el nombre. Otro hilo en el esquema enredado. Víctor, ¿por qué Rojano eligió precisamente a los hijos de Valerio? ¿Casualidad? Sepúlveda le miró atentamente. ¿Usted qué piensa? Rojano es rencoroso. Recuerda que usted entonces no le agradeció por la ayuda en el caso de Valerio. Considera que merecía una parte de su beneficio. ¿Entonces esto es venganza? No solo. A Rojano le gustan las combinaciones refinadas. Vender a la hija del hombre al que usted traicionó, y luego contárselo a usted, para él es la cumbre del arte. Basilio sintió cómo se le ponían los pelos de punta. ¿Rojano realmente planeaba contarle sobre la venta de Natalia? ¿Pero para qué? ¿Iba a contármelo? Por supuesto. Después de que se llevaran a la niña al extranjero. Quería disfrutar de su reacción. Hijo de puta, Ciseo Torrales. Y de los gordos. Pero muy peligroso. Tiene cobertura seria, conexiones en todas partes. Si decide hacerle la guerra, prepárese para que juegue sin reglas. Basilio miró el reloj. Las 6:30. Era hora de ir por los niños. Gracias por la información, Víctor. Espero que aún nos veamos. No lo espere, respondió sombríamente Sepúlveda. Después de nuestra conversación vuelvo a desaparecer. Por mucho tiempo. Se levantó y se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volvió. Torrales, si realmente quiere ayudar a estos niños, esté preparado para llegar hasta el final. Rojano no perdonará la interferencia. Se vengará hasta el último momento. Sepúlveda salió, dejando a Basilio a solas con pensamientos inquietantes. El cuadro se volvía cada vez más claro y más terrible. Había caído en una trampa tendida hace tiempo por su propia traición. Torrales salió de la tienda y se montó en el coche. El conductor arrancó el motor y se dirigieron hacia el hogar infantil. Por el camino Basilio llamaba a Máximo. ¿Cómo van las cosas con el abogado? Serrano ya está lista. Dice que puede tramitar tutela de emergencia en 2 horas si hay amenaza a la vida de los niños. La amenaza hay. ¿Y qué pasa con el piso seguro? Todo listo. La seguridad está en su lugar. Excelente. Nos vemos en 1 hora en el hogar infantil. El hogar infantil les recibió con silencio predecino. Gabriela abrió la puerta trasera, como había prometido. Tenía un aspecto horrible, pálida, con manos temblorosas. Los niños están listos, susurró. Pero, señor Torrales, tengo miedo. ¿Y si Rojano se da cuenta? No se dará cuenta si se mantiene firme. Diga que los niños se escaparon por la noche. Y ahora lléveme hasta ellos.
Pasaron por el pasillo oscuro hasta el dormitorio de los niños pequeños. Egor y Natalia estaban sentados en la cama, cogidos de la mano. El niño estaba vestido y claramente no había dormido en toda la noche. Al ver a Basilio, saltó. «Señor Basilio. Ha venido». «Silencio, Egor. Lo prometí, ¿verdad?». Sonrió Torrales. «¿Estáis listos?». Natalia asintió, apretando fuertemente a su osito de peluche. Egor tomó una pequeña mochila con sus pocas pertenencias. «¿Y ya no volveremos?», preguntó el niño. «No volveréis», prometió Basilio. «Ahora tendréis un hogar de verdad». Salieron silenciosamente por la puerta trasera. Junto a la valla les esperaba el coche con Máximo. Los niños se subieron al asiento trasero, y Torrales se volvió hacia la directora. «Gabriela, cuando venga Rojano, manténgase segura. Diga que notó la desaparición por la mañana. Los niños a menudo se escapan de los hogares infantiles, no es raro. ¿Y si no me cree?». «Le creerá, porque no tendrá otra explicación». «Suerte». El coche se puso en marcha. En el espejo retrovisor Basilio veía cómo la directora se quedaba junto a la verja, despidiéndolos con mirada asustada. «Señor Basilio, ¿dónde vamos a vivir?», preguntó Natalia, apretándose contra su hermano. «En un piso precioso en el centro de la ciudad. Tiene ventanas grandes desde donde se ve todo Madrid». «¿Y después?». «Después seremos una familia de verdad», respondió Torrales, sorprendiéndose él mismo de sus palabras. Egor le miró atentamente. «¿De verdad? ¿Será nuestro papá?». La pregunta pilló a Basilio desprevenido. No había pensado en la adopción como algo a largo plazo, lo veía solo como una manera de salvar a los niños de los traficantes. Pero ahora, mirando la esperanza en los ojos del niño, entendía que el asunto había ido demasiado lejos para medias tintas. «Si queréis», respondió honestamente. «Queremos», dijeron a coro los niños. El piso seguro estaba en un edificio de élite. De 3 habitaciones, con muebles modernos y ventanas grandes. Los guardias ya estaban de servicio en el vestíbulo y Máximo había comprobado todos los sistemas de seguridad. Los niños exploraron con deleite la nueva vivienda. Natalia se quedó parada junto a la ventana enorme, contemplando el Madrid matutino. Egor estudiaba los libros en las estanterías, muchos de los cuales eran demasiado complejos para su edad. «Máximo, ¿dónde está el abogado?», preguntó Basilio. «Espera abajo». Ana Victoria Serrano. El abogado resultó ser una mujer enérgica de unos 45 años con corte de pelo corto. Evaluó rápidamente la situación y se puso a trabajar. «Para la tutela de emergencia se necesitan motivos fundados», explicó, extendiendo documentos sobre la mesa. «Amenaza a la vida y salud de los niños, imposibilidad de garantizar la seguridad en la institución estatal». «Los motivos hay», aseguró Torrales y contó sobre el esquema de tráfico de niños. Serrano escuchó atentamente, tomando notas en un cuaderno. «Esto es serio. Pero para el tribunal se necesitan pruebas. Testimonios de la directora del hogar infantil, documentos, testigos. La directora tiene miedo de dar testimonio. Entonces es más difícil. Pero intentemos a través del servicio de tutela. Tengo conocidos que pueden acelerar el procedimiento». En ese momento sonó el teléfono de Máximo. Se apartó hacia la ventana, hablaba en voz baja, pero Basilio veía que las noticias no eran buenas. «¿Qué ha pasado?», preguntó cuando el ayudante terminó la conversación. «Rojano ha llegado al hogar infantil». Gabriela le contó sobre la fuga de los niños. No se lo creyó. «¿Es decir?». Hizo un registro de todo el edificio. Interroga a cuidadores y otros niños. Dice que encontrará a los fugitivos para la noche. Torrales frunció el ceño. Rojano era más inteligente de lo que parecía. La versión simple de la fuga no le satisfizo.
¿Y qué pasa con la directora? Por ahora se mantiene. Pero él amenazó con que si los niños no aparecen, cerrará el hogar infantil y despedirá a todos los empleados. El hijo de puta presiona donde más duele, murmuró Basilio. Egor, que jugaba con Natalia en el rincón más lejano de la habitación, se acercó a ellos. Señor Basilio, ¿ha pasado algo? Parece preocupado. Todo está en orden, sonrió Torrales. Solo resolvemos algunas cuestiones con los documentos. El niño le miró con desconfianza, pero calló. Era demasiado inteligente para su edad y sentía que los adultos ocultaban algo. Ana Victoria, ¿con qué rapidez se puede tramitar la tutela?, preguntó Basilio. Con desarrollo favorable de los acontecimientos, para la noche. Pero es necesario que los niños pasen reconocimiento médico, examen psicológico. ¿Y si es desfavorable? El abogado se encogió de hombros. Varios días. O incluso semanas, si alguien pone obstáculos. Los obstáculos habrá, dijo sombríamente Torrales. Serios. El teléfono sonó otra vez. Esta vez llamaba Gabriela. Señor Torrales, se lo suplico, devuelva a los niños. Rojano se ha vuelto loco. Ha puesto patas arriba todo el hogar infantil, amenaza a todo el mundo. Cálmese. ¿Qué dice concretamente? Que sabe quién se llevó a los niños. Que los encontrará en cualquier caso. Y que quien le moleste se arrepentirá. Basilio entendió que el juego pasaba a un nuevo nivel. Rojano ya no se escondía tras la máscara de la legalidad. Gabriela, aguante. Pronto todo terminará. ¿Cómo terminará? Ya ha llamado a algún sitio, hablaba de medidas serias. Torrales colgó el teléfono y se volvió hacia Máximo. Doblamos la seguridad. Y comprobamos todos los posibles canales de filtración de información. Rojano puede intentar encontrarnos. Ya he comprobado. El piso está alquilado a nombre falso, no hay conexión con usted. Pero si pone en marcha recursos serios. Los pondrá, dijo seguro Basilio. Para él esto es cuestión de principios. Y de venganza. Se acercó a la ventana y miró a la calle. Abajo pasaban tranquilamente coches, los peatones se apresuraban con sus asuntos. La vida madrileña normal, en la que los hijos de Simón Valerio finalmente habían conseguido una oportunidad para un futuro normal. Pero esta oportunidad había que defenderla. Y Basilio sabía que por delante le esperaba la batalla más difícil de su vida. Al mediodía la situación se caldeó al límite. Máximo recibía llamadas cada media hora, los informadores informaban sobre los movimientos de la gente de Rojano por la ciudad. Claramente buscaban a los niños desaparecidos, usando todas las conexiones y recursos disponibles. Ya han comprobado 5 pisos seguros que usamos a veces, informó el ayudante. Significa que tienen información sobre nuestros métodos de trabajo. Torrales asintió sombríamente. Rojano resultó ser más serio de lo que suponía. Un simple funcionario corrupto no dispondría de tales posibilidades. ¿Y qué pasa con el abogado? ¿Hay progreso con los documentos? Serrano trabaja. Pero en el servicio de tutela también han empezado rarezas. Sus contactos de repente se han vuelto inaccesibles y en el juzgado retrasan el examen de la solicitud. ¿Rojano también llegó allí? Parece que sí. Tiene conexiones en todas partes. Los niños jugaban en la habitación del fondo, pero Egor periódicamente asomaba al salón, sintiendo la tensión de los adultos. Natalia estaba más tranquila, confiaba en su hermano y en el nuevo señor Basilio que los había salvado. Basilio se acercó al niño. Egor, necesitamos hablar. En serio. Se sentaron en el sofá. Natalia continuó jugando con las muñecas que había traído Máximo. Señor Basilio, ¿nos quieren encontrar las personas malas?, preguntó directamente el niño. Torrales entendió que ocultar la verdad era inútil. El niño ya entendía todo. Sí. Pero no os entregaremos. ¿Y si nos encuentran?
No nos encontrarán. Tenemos un plan. Egor guardó silencio, reflexionando sobre lo oído. Señor Basilio, ¿de dónde nos conoce? La pregunta sonó como un rayo. Basilio se quedó paralizado, sin saber qué responder. El niño era demasiado inteligente para poder engañarle. ¿De dónde salen esos pensamientos? Reconoció inmediatamente nuestros nombres. Y el apellido. Y además sabe mucho sobre papá, aunque dice que simplemente trabajaban juntos. Torrales suspiró profundamente. Había llegado el momento de la honestidad. Sí, Egor. Soy ese mismo señor Basilio que trabajaba con tu papá. El niño le miró atentamente. ¿Significa que por su culpa papá fue a prisión, como dijo la tía Lucía? Sí. ¿Y mamá murió? Sí. Egor guardó silencio largo tiempo, digiriendo la información. Basilio se preparaba para una explosión de ira, lágrimas, acusaciones. Pero el niño inesperadamente preguntó, ¿y ahora quiere arreglar lo que hizo? Mucho. Si es posible. Es posible, dijo seguro Egor. Las simples palabras del niño conmovieron a Basilio más que cualquier acusación. En ellas había tanta sabiduría y tal perdón que no se encuentra en los adultos. Egor, ¿no estás enfadado conmigo? El niño se encogió de hombros. Me enfadé cuando lo entendí. Pero luego pensé, papá y mamá ya no van a volver, pase lo que pase. Y usted puede ayudarnos a Natalia y a mí. Así que es mejor ser amigos que enemigos. En ese momento irrumpió en la habitación Máximo muy agitado. Señor Torrales, tenemos problemas. Rojano ha conectado a los Omon para las búsquedas. Oficialmente, para la búsqueda de niños desaparecidos del hogar. ¿Omon? Preguntó Torrales. Sí, dice que los niños podrían haber sido víctimas de secuestro. Ya están peinando todo el barrio alrededor del hogar infantil. Basilio entendió que la situación se salía de control. Si Rojano había movilizado estructuras oficiales, entonces su refugio podían encontrarlo en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, máximo 2. Trabajan metódicamente, comprueban todas las direcciones sospechosas. Hay que irse. ¿Hay plan de reserva? Máximo asintió. Casa de campo en la Comunidad de Madrid. Pero llegar allí es arriesgado, pueden interceptarnos por el camino. ¿Y qué pasa con los documentos? ¿Serrano ha conseguido algo? No. En el juzgado la solicitud se congeló para comprobación adicional. Y en el servicio de tutela en general se niegan a hablar. Torrales entendió que por métodos legales el problema no se resolvía. Rojano había bloqueado todos los canales oficiales. Entonces actuaremos de otra manera, dijo decididamente. Máximo, ponte en contacto con periodistas. Necesitamos una publicación ruidosa sobre el tráfico de niños en los hogares infantiles. Pero no tenemos pruebas. Las habrá. Gabriela dará testimonios y se le promete protección. Y mientras tanto hay que llevar a los niños a un lugar seguro. Egor, que escuchaba la conversación de los adultos, de repente dijo, «Señor Basilio, ¿puedo proponer algo?» «Por supuesto. Tienen miedo de que nos encuentren, ¿verdad?» «¿Y si nosotros mismos vamos a ellos?» Basilio miró sorprendido al niño. «Es decir, bueno, ellos piensan que nos escondemos. Y nosotros aparecemos donde no esperan. Y contamos a todos la verdad sobre el hogar infantil». Máximo negó con la cabeza. Demasiado peligroso. Pueden simplemente llevarse a los niños por la fuerza. ¿Y si hay mucha gente? ¿Periodistas, cámaras, multitud? No se rendía Egor. Torrales reflexionó. El plan del niño era una locura, pero tenía cierta lógica. Rojano esperaba que se escondieran. La aparición repentina en público podía pillarle desprevenido. Idea interesante, dijo lentamente. ¿Pero dónde exactamente aparecer? ¿Y dónde hay ahora más gente y periodistas? Preguntó Egor. Máximo de repente se animó. Hoy en el ayuntamiento hay una gran rueda de prensa sobre cuestiones sociales. Estarán todos los canales de televisión. Entonces vamos al ayuntamiento, decidió Basilio. Máximo, organízalo para que entremos en la sala durante la rueda de prensa.
Y prepara toda la información sobre Rojano y el tráfico de niños. Señor Torrales, esto es muy arriesgado, pero inesperado. Rojano no podrá actuar abiertamente con tantos testigos. Empezaron a prepararse para la salida. Natalia no entendía toda la seriedad de la situación, se alegraba del viaje previsto. Egor estaba serio, entendía que había propuesto un plan peligroso. Señor Basilio, dijo en voz baja, acercándose a Torrales, ¿no tiene miedo? Tengo miedo, respondió honestamente Basilio. Pero a veces hay que arriesgar para proteger a los que amas. ¿Significa que nos ama? Os amo. Como si fuerais míos. El niño sonrió, por primera vez en todo el tiempo de su conocimiento. Y en esa sonrisa había tanta confianza y esperanza que a Basilio se le encogió el corazón. No tenía derecho a defraudar a estos niños. Aunque para salvarlos tuviera que arriesgar todo. Media hora después abandonaron el piso. Por delante les esperaba el enfrentamiento decisivo con Rojano, a los ojos de todo Madrid. El edificio del ayuntamiento hervía de actividad. En la entrada se agolpaban periodistas, los operadores arrastraban cámaras, relucían micrófonos con logotipos de diversos canales de televisión. La rueda de prensa sobre cuestiones de protección social prometía ser un evento importante, debía intervenir el propio alcalde acompañado de jefes de departamentos especializados. Basilio con los niños se acercó a la entrada trasera. Máximo ya había acordado con la seguridad, los dejaron pasar como representantes de una fundación benéfica. En el bullicio de preparación del evento nadie prestaba atención al millonario con 2 niños. ¿Recordáis el plan? Aclaró por última vez Torrales con Egor. El niño asintió seriamente. Cuando usted dé la señal, me levantaré y contaré sobre el hogar infantil. Sobre cómo querían llevarse a Natalia. Y no tengáis miedo a las cámaras. Hablad alto y claro. Natalia agarraba fuertemente la mano de su hermano. No entendía todos los detalles, pero sentía la importancia del momento. ¿Yo también hablaré?, preguntó la niña. Si quieres, sonrió Basilio. Pero lo principal es que te quedes cerca de Egor. Pasaron a la sala, donde ya se habían reunido unas 100 personas. Periodistas, funcionarios, representantes de organizaciones públicas. Basilio encontró sitios en las filas traseras, desde aquí se veía bien todo lo que ocurría, pero a ellos mismos era difícil notarlos. La rueda de prensa comenzó exactamente según el horario. El alcalde intervino con un informe sobre los logros de la ciudad en el ámbito de la protección social. Habló de nuevas guarderías, colegios, programas de apoyo a familias necesitadas. Cifras típicas de informe que interesaban a pocos. Pero cuando pasó al tema de los hogares infantiles, Basilio se puso tenso. Atención especial dedicamos a los niños huérfanos, decía el alcalde. Este año el número de adopciones internacionales creció un 30%. Los niños madrileños encuentran familias no solo en España, sino también en el extranjero. Torrales sintió cómo hervía la ira dentro de él. El alcalde, sin saberlo, hacía publicidad de la actividad de los traficantes de niños. Los procedimientos de adopción están máximamente simplificados, continuó el funcionario. Nuestros especialistas trabajan con potenciales padres de diferentes países, ayudando a encontrar niños adecuados. En la sala se oyeron asentimientos aprobatorios. Los periodistas anotaban citas. Nadie sospechaba qué terrible verdad se ocultaba tras las hermosas palabras. Y ahora preguntas, anunció el alcalde. Se levantaron varias manos. Los periodistas hacían preguntas estándar sobre presupuesto, planes, programas sociales. Basilio esperaba el momento oportuno. Finalmente uno de los reporteros preguntó: ¿y cómo se garantiza el control sobre las adopciones internacionales? ¿Hay garantías de que los niños llegan a buenas familias? El alcalde respondió confiado. Por supuesto. Trabajan especialistas experimentados que comprueban minuciosamente a todos los candidatos.
El procedimiento es completamente transparente y legal. Este era el momento ideal. Basilio asintió a Egor. El niño se levantó de su sitio y dijo alto: «Eso no es verdad». En la sala se hizo el silencio. Todos se volvieron hacia la fuente de la voz. Las cámaras se giraron hacia el niño. «¿Quién es?», preguntó desconcertado el alcalde. Egor dio un paso adelante, llevando de la mano a Natalia. «Me llamo Egor Valerio. Y esta es mi hermana Natalia. Ayer nos querían separar y vender a Natalia al extranjero». En la sala se levantó un murmullo. Los periodistas aguzaron el oído, olía a sensación. «Niño, ¿qué dices?», se desconcierta el alcalde. «Vivimos en el hogar infantil número 47, continuó Egor, sin prestar atención al ruido. Vino el señor Rojano y eligió niños para vender al extranjero. Quería llevarse a mi hermanita y llevarla muy lejos». Basilio se levantó y se acercó a los niños. «Soy Basilio Torrales. Ayer estuve en el hogar infantil y fui testigo del intento de retirada ilegal de un niño. El empleado del Departamento de Educación Rojano trafica con niños bajo la apariencia de adopción internacional». La sala explotó. Los periodistas saltaban de sus sitios, las cámaras se dirigían a Torrales y los niños. El alcalde miraba desconcertado a sus ayudantes. «Estas son acusaciones serias», dijo. «¿Puede demostrarlas?». «Puedo», respondió seguro Basilio. «Tengo documentos, testimonios, testigos». En ese momento irrumpieron en la sala varias personas de paisano. Delante iba un hombre de unos 50 años con expresión severa del rostro, Antonio Rojano en persona. «Todo esto es mentira», gritó, abriéndose paso hacia el micrófono. «Este hombre secuestró niños del hogar infantil. Es un criminal». Egor se apretó asustado contra Basilio, pero no retrocedió. «Usted miente. Quería vender a mi hermana». Rojano se acercó al alcalde y le quitó el micrófono. «Señores periodistas, no crean este espectáculo. Torrales usa a los niños para sus fines sucios». «¿Y qué fines puedo tener yo?», preguntó calmadamente Basilio. «Soy millonario, no tengo necesidad de traficar niños». «Tiene necesidad de desacreditar a personas honradas», gritaba Rojano, perdiendo el autocontrol. Natalia de repente se soltó de las manos del hermano y corrió hacia el micrófono. «El señor es malo», dijo con voz cristalina. Me asustó. Decía que me llevaría lejos del hermano. Su voz infantil sonó más convincente que cualquier argumento adulto. En la sala se hizo el silencio. Uno de los periodistas levantó la mano. «Señor Rojano, ¿no podría explicar cómo se enteró de la ubicación de los niños? Al fin y al cabo oficialmente figuran como desaparecidos». Rojano se desconcertó. No esperaba tales preguntas. «Nosotros llevábamos investigación». «¿Con qué fuerzas?». No se daba por vencido el reportero. ¿Y por qué reacciona tan emocionalmente a las acusaciones? Torrales entendió que había llegado el momento. Sacó del bolsillo la carpeta roja que le había dado la víspera Gabriela. «Aquí están los documentos sobre el tráfico de niños. Listas de compradores, sumas de operaciones, contactos de intermediarios extranjeros. Todo firmado por Rojano». Pasó la carpeta al periodista más cercano. Este hojeó rápidamente los documentos y se le redondearon los ojos. «Aquí realmente hay papeles sospechosos». Rojano se lanzó hacia el periodista, tratando de quitarle la carpeta, pero le detuvieron los guardias del ayuntamiento. «Esto es falsificación», gritaba. «¿Falsificación? ¿Entonces no se opone a una comprobación?», preguntó el alcalde, que finalmente entendió la seriedad de la situación. Egor volvió a tomar el micrófono. «Y además en nuestro hogar infantil la directora tía Gabriela lo sabe todo. Puede contar la verdad. Solo tiene miedo de que la castiguen».
Basilio sacó el teléfono y marcó el número de Gabriela. Puso el altavoz. «Gabriela, ¿me oye? Estamos en el ayuntamiento, hay transmisión directa. Cuente la verdad sobre el tráfico de niños». En el auricular se oyó una voz asustada. «Yo, no puedo. Rojano me matará. Rojano está aquí, ante testigos. Ya no puede hacer nada. Hable». Pausa. Luego la directora habló con voz temblorosa. «Sí, es verdad. Rojano nos obligaba a entregar niños. Decía que era adopción oficial, pero pagaban mucho dinero. Y a los niños se los llevaban a lo desconocido». La sala se quedó parada. El reconocimiento de la directora sonó como una sentencia. Rojano entendió que había perdido. Se lanzó hacia la salida, pero los guardias le detuvieron. «No entienden en qué se meten», gritaba. «Detrás de mí hay personas serias. Os aplastarán a todos». «Eso lo comprobaremos», dijo calmadamente el alcalde. «Y mientras tanto se quedará aquí hasta la llegada de los investigadores». Basilio abrazó a los niños. Egor y Natalia se apretaron contra él, temblando por el estrés vivido. «Todo ha terminado», dijo en voz baja. «Ahora estáis seguros». Los periodistas hacían preguntas una tras otra, las cámaras filmaban cada movimiento. El escándalo con el tráfico de niños prometía convertirse en la noticia principal del día. Pero Basilio entendía que esto era solo el comienzo. Rojano estaba arrestado, pero detrás de él había personas más serias. Y no perdonarían tal desenmascaramiento público. Los acontecimientos se desarrollaron vertiginosamente. Ya 2 horas después de la rueda de prensa, todos los canales de televisión transmitían noticias sobre el desenmascaramiento del esquema de tráfico de niños. Las fotografías de Egor y Natalia recorrieron todas las cintas informativas. La opinión pública exigía investigación minuciosa. Basilio con los niños se encontraba en el despacho del alcalde, dando testimonios detallados a los investigadores. Egor estaba cansado de las preguntas infinitas, pero respondía valientemente a todo lo que le preguntaban. Natalia dormitaba en sus rodillas. Para una niña de 6 años el día había resultado demasiado tenso. Basilio Torrales se dirigió a él, el investigador principal. «Tenemos motivos para suponer que el esquema de tráfico de niños tiene carácter internacional. ¿Dispone de información sobre las conexiones extranjeras de Rojano?». Basilio sacó las notas de la conversación con Sepúlveda. «Hay una persona que puede contar más. Víctor Sepúlveda, ex investigador. Trabajó con Rojano y conoce los detalles del esquema». «¿Dónde encontrarle?». «No lo sé. Se esconde, teme la venganza. Pero posiblemente después de los acontecimientos de hoy acepte dar testimonio». El investigador anotó el nombre en el cuaderno. En el despacho entró un ayudante y susurró algo al oído del jefe. El rostro del principal se ensombreció. «¿Ha pasado algo?», preguntó Torrales. «Rojano exige abogado y se niega a dar testimonio. Y además, hay llamadas de arriba con exigencia de no inflar el escándalo». Basilio frunció el ceño. Las personas que estaban detrás del tráfico de niños empezaron a tomar contramedidas. «¿Qué llamadas exactamente?». «De la Administración Presidencial, Fiscalía General. Dicen que el caso puede dañar la imagen del país en la arena internacional». «¿Y a los niños qué les importa la imagen del país?». Se indignó Torrales. «Entiendo sus sentimientos. Pero hay que estar preparados para que la investigación puedan intentar frenarla». Egor, que escuchaba atentamente la conversación de los adultos, de repente dijo: «¿Y si contamos sobre más personas?». Por televisión solo mostraron el comienzo. El investigador miró sorprendido al niño. «¿Qué tienes en mente?». «Bueno, hay otros niños en los hogares infantiles a los que quieren vender. Si los encontramos y también cuentan la verdad, entonces nadie podrá callar». Torrales miró con admiración a Egor.
Un niño de 8 años pensaba estratégicamente mejor que muchos adultos. Idea inteligente, dijo. ¿Conoces otros niños que hayan estado en situaciones parecidas? Egor asintió. En nuestro hogar infantil había otros chicos a los que se llevaron adoptantes. Iván Cruz, Lorena Santos, Marcos Valdés. Se los llevaron el año pasado, dijeron que a buenas familias. Pero luego nadie supo de ellos. El investigador anotaba rápidamente los nombres. ¿Se pueden encontrar? No lo sé. Pero otros niños recuerdan a dónde se los llevaron. Y los cuidadores también saben algo, solo tienen miedo de hablar. Basilio entendió que tenían oportunidad de ampliar la investigación. Si conseguían encontrar a otros niños víctimas, el caso ya no se podría silenciar. Hay que interrogar urgentemente a todos los empleados del hogar infantil, dijo al investigador. Ya trabajamos. Pero muchos se niegan a dar testimonio, se refieren a amenazas. En el despacho entró Máximo con rostro preocupado. Señor Torrales, tenemos problemas. Acaba de llamar mi conocido del CNI. Dice que el caso ha recibido coloración política. Hay orden de no inflar. Torrales se levantó y se acercó a la ventana. Abajo se reunía una multitud de periodistas y activistas exigiendo justicia. Pero él sabía cómo funciona el sistema, la indignación pública se olvida rápido si el caso se frena. Máximo, ponte en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos. Que se conecten al caso. Cuando haya tensión internacional, es más difícil silenciar todo. Ya lo hago. Pero hay otro problema más. ¿Cuál? Por la ciudad circulan personas que buscan a Sepúlveda. Parece que alguien quiere mucho que no dé testimonio. Basilio entendió que la cuenta iba por horas. Mientras la atención pública estaba clavada en el escándalo, había que recoger el máximo de pruebas. Egor se dirigió al niño. ¿Recuerdas quién más de los niños vio cómo se llevaban a vuestros amigos? El niño reflexionó. María Guerrero lo recuerda todo. Es la mayor de todas, ya tiene 15 años. Y también Andrés Delgado, era amigo de Iván Cruz. ¿Aceptarían contar la verdad? Si se promete que los protegerán. Todos los niños en el hogar infantil tienen miedo de que también se los lleven las personas malas. El investigador se levantó de la silla. Hay que ir inmediatamente al hogar infantil e interrogar a todos los testigos. Mientras no los hayan intimidado definitivamente. ¿Y qué pasa con nuestra seguridad? Preguntó Basilio. Proporcionaremos protección. Después de la publicidad de hoy nadie se arriesgará a actuar abiertamente. Se preparaban para la salida cuando irrumpió en el despacho un empleado agitado del ayuntamiento. Noticias urgentes. En el hogar infantil número 47 ha habido un incendio. Todos se quedaron parados. Basilio sintió como el frío se metía por la espalda. ¿Incendio? Preguntó el investigador. Sí, empezó hace media hora. Los bomberos ya están en el lugar, evacúan a los niños. ¿Y los documentos? ¿El archivo? El despacho de la directora se quemó completamente. Todos los documentos destruidos. Egor miró asustado a Basilio. Señor Basilio, ¿lo han quemado ellos a propósito? Muy probablemente, respondió sombríamente Torrales. Han destruido las pruebas. El investigador caminaba nervioso por el despacho. Sin documentos del hogar infantil el caso se desmorona. Solo quedan testimonios de la directora, pero se pueden impugnar en el tribunal. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Han sufrido? Se preocupó Basilio. Según datos preliminares, no hay víctimas. Pero los niños los trasladan a otras instituciones. Significa que dispersarán a los testigos por diferentes lugares y encontrarlos será difícil, entendió Torrales. Egor volvió a tomar la iniciativa en sus manos. ¿Y si nosotros mismos encontramos a esos niños que vendieron? A Iván, Lorena,
¿Marcos? ¿Cómo encontrarlos? Están en el extranjero. ¿Y si no todos? ¿Y si algunos los dejaron en España? El niño tenía razón. No todos los niños obligatoriamente los sacaban al extranjero. A algunos podían venderlos a familias ricas dentro del país. Hay que comprobar todos los hogares infantiles de la comunidad, dijo el investigador. Posiblemente parte de los niños simplemente los trasladaron a otras instituciones bajo nuevos documentos. Eso llevará semanas, objetó Máximo. Y el caso pueden cerrarlo ya mañana. Basilio reflexionó. Hacía falta una jugada que obligara a las autoridades a continuar la investigación a pesar de la presión política. Tengo una idea, dijo. Pero es arriesgada. ¿Cuál? Organizamos un segundo escándalo público. Mañana. Esta vez con participación de padres que perdieron niños debido al sistema corrupto de tutela. El investigador negó con la cabeza. Después de los acontecimientos de hoy, todas las plataformas estarán bloqueadas. Simplemente no les dejarán entrar. ¿Y quién habla de plataformas oficiales? Sonrió Torrales. Están las redes sociales, está Internet. La información ya no se puede parar. Entendía que jugaba a todo o nada. Pero los hijos de Simón Valerio merecían justicia. Y haría todo para conseguirla. La noche pasó en preparación febril. Máximo coordinaba el trabajo con periodistas y defensores de derechos humanos, el investigador intentaba encontrar documentos que se habían salvado, y Basilio pensaba en cómo dar el golpe decisivo al sistema de tráfico de niños. Los niños dormían en el piso seguro bajo protección. Egor se durmió con dificultad, el día había sido demasiado saturado para un niño de 8 años. Natalia dormía profundamente, abrazando a su osito de peluche. Por la mañana llegaron noticias inquietantes. Máximo informó. Sepúlveda ha sido encontrado muerto en su piso. Versión oficial, ataque al corazón. Basilio apretó los puños. Otro testigo eliminado. ¿Y qué pasa con Gabriela? La han ingresado en el hospital con crisis nerviosa. No dejan pasar a nadie. ¿Significa que la han obligado a callar? Parece que sí. Y además anoche fue arrestado el periodista Cuervo, que primero publicó material sobre el tráfico de niños. Le acusan de calumnias. Torrales entendió que el sistema devolvía el golpe. Demasiado dinero e influencia estaba atado al tráfico de niños. Máximo, ¿hay contacto con organizaciones internacionales? Sí, representantes del Comité de la ONU por los Derechos del Niño están dispuestos a venir a Madrid para llevar a cabo investigación. Pero necesitan garantías oficiales de seguridad. ¿Y qué pasa con la búsqueda de niños vendidos? Hemos encontrado el rastro de Iván Cruz. Le vieron en una clínica privada en la Comunidad de Madrid. Pero el acceso allí está cerrado. Basilio reflexionó. Una clínica privada podía significar solo una cosa, usaban a los niños para trasplante de órganos. El pensamiento era tan terrible que no podía creerlo. ¿Qué clínica? Centro Médico Salud, pertenece a una empresa offshore. Oficialmente se dedica al tratamiento de enfermedades raras en niños. ¿Y extraoficialmente? Sospechan de tráfico de órganos. Pero comprobar es difícil, demasiado patrocinio alto. En ese momento despertó Egor. Parecía animado, a pesar de las emociones de ayer. Señor Basilio, ¿qué pasa con nuestros amigos del hogar infantil? Los han trasladado a otros lugares. Pero los encontraremos. El niño le miró atentamente. ¿Y qué pasa con Iván Cruz? ¿Le han encontrado? Basilio entendió que ocultar la verdad era inútil. Egor era demasiado inteligente. Le hemos encontrado. Pero con él puede estar todo muy mal. ¿Está en el hospital? En una clínica privada. Intentamos averiguar qué pasa con él. Egor guardó silencio, reflexionando sobre la información.
¿Se le puede visitar? Allí no dejan pasar a extraños. ¿Y si no como extraños? Torrales miró sorprendido al niño. ¿Qué tienes en mente? ¿Y si vamos como parientes? Decimos que soy su hermano y usted nuestro papá. Máximo negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Si es realmente una organización criminal, entonces. ¿Entonces qué? No se rendía Egor. ¿Nos matarán directamente en la clínica? ¿Ante testigos? Basilio reflexionó. El plan del niño era una locura, pero tenía lógica. Si Iván Cruz realmente se encontraba en la clínica, entonces su testimonio podía ser decisivo en el caso. ¿Y si nos descubren? ¿Y si no? Replicó Egor. No hacemos nada malo. Simplemente visitamos a un amigo. Torrales miró al investigador. ¿Qué piensa? Oficialmente no puedo aprobar esto. Pero si ustedes como personas privadas deciden visitar al niño. Entonces vamos, decidió Basilio. Máximo, prepara el coche y documentos. Egor será hermano de Iván Cruz, yo su padre. ¿Y qué pasa con Natalia? Natalia se queda aquí, con la protección. Esto es demasiado peligroso para ella. Una hora después iban hacia la clínica en la Comunidad de Madrid. Egor estaba sentado junto a Basilio, estudiando atentamente la leyenda preparada. Recuerda, le instruía Torrales, eres hermano de Iván, os separaron al ingresar en el hogar infantil, pero recientemente os habéis encontrado. ¿Y por qué no le visitaba antes? Porque no sabía dónde se encontraba. Solo ayer te enteraste por conocidos. El niño asintió. Estaba serio y concentrado, entendiendo la importancia del encuentro próximo. La Clínica Salud representaba un edificio moderno de cristal y hormigón, rodeado de una valla alta. En la entrada hacían guardia vigilantes, por todas partes colgaban cámaras de videovigilancia. Venimos a ver a Iván Cruz, dijo Basilio a la chica de recepción. Soy su padre, este es su hermano. La chica les miró atentamente. ¿Se han apuntado para la visita? No, solo ayer nos enteramos de que nuestro hijo está aquí en tratamiento. Hemos recorrido cientos de kilómetros. La administrativa comprobó algo en el ordenador. Iván Cruz, sí, hay tal paciente. Pero las visitas están prohibidas. ¿Por qué? Se sorprendió Torrales. Cuarentena. El niño tiene una enfermedad rara que requiere aislamiento. Egor de repente se echó a llorar. Papá, echaba tanto de menos a Iván. ¿Puedo al menos mirarle a través del cristal? Sus lágrimas parecían tan sinceras que a la administrativa se le enterneció el corazón. Bueno, tal vez unos minutos. Pero solo mirar, no hablar. Llamó a una enfermera, que les condujo por largos pasillos. La clínica realmente parecía una institución médica, por todas partes batas blancas, olor a medicamentos, sonidos de aparatos. Pero Basilio notó rarezas. Demasiada seguridad para un hospital normal. Comportamiento demasiado nervioso del personal. Y lo principal, todos los niños que encontraban parecían deprimidos y asustados. Aquí está su habitación, dijo la enfermera, deteniéndose ante una puerta con cristal mate. A través del cristal se veía la silueta de un niño en la cama. Yacía inmóvil, tenía conectados unos tubos. Egor se apretó contra el cristal. Iván. Iván, soy yo, Egor. El niño en la cama se movió y volvió la cabeza. Incluso a través del cristal se veía cómo se sorprendió. No debe alterarse, dijo rápidamente la enfermera. Vamos de aquí. Pero Egor logró notar lo principal, Iván estaba vivo, aunque parecía muy débil. ¿Y qué le pasa? Preguntó Basilio a la enfermera. Forma rara de leucemia. Requiere tratamiento especial. ¿Y por qué está en tal aislamiento? La enfermera vaciló. Tal protocolo de tratamiento. No se preocupen,
el niño está en buenas manos. Volvieron al vestíbulo. Basilio pidió encuentro con el médico tratante, pero le negaron, refiriéndose a que estaba ocupado. ¿Y cuándo se le podrá visitar normalmente?, preguntó Torrales. No antes de dentro de un mes, respondió la administrativa. Salieron de la clínica y Egor inmediatamente empezó a hablar. Señor Basilio, con Iván pasa algo raro. ¿Qué notaste? No está enfermo. Sé cómo parecen los niños enfermos, en el hogar infantil muchos estaban enfermos. E Iván simplemente está delgado y asustado. Basilio entendió que el niño tenía razón. Iván Cruz no se trataba en la clínica, lo tenían allí por otras razones. Máximo, dijo a su ayudante cuando se montaron en el coche, hay que contactar urgentemente con la fiscalía. Tenemos una dirección concreta donde mantienen ilegalmente a un niño. ¿Y si allí realmente tratan? Entonces no se opondrán a una comprobación, respondió Torrales. Entendía que finalmente habían dado con la pista de los verdaderos criminales. Pero por delante estaba la parte más peligrosa de la operación, el asalto a la clínica y la liberación de los niños. Los acontecimientos se desarrollaron vertiginosamente. La información sobre la clínica sospechosa llegó hasta las instancias más altas. Para la noche junto al Centro Médico Salud se reunió todo un ejército, empleados de la Fiscalía, CNI, Comité de Investigación, representantes de organizaciones internacionales. Basilio con los niños observaba la operación desde distancia segura. Egor no se apartaba de la ventanilla del coche, siguiendo con emoción lo que ocurría. Señor Basilio, ¿seguro que los encontrarán?, preguntaba cada pocos minutos. Los encontrarán, respondía seguro Torrales. Y no se equivocó. Ya en una hora del edificio de la clínica empezaron a sacar niños. En total resultaron ser 12 personas de diferentes edades. Todos parecían agotados y aterrorizados. Entre ellos estaba Iván Cruz. Egor le vio y casi salta del coche. Iván. Iván, te hemos encontrado. El niño en la camilla agitó débilmente la mano. Estaba vivo, pero necesitaba ayuda médica urgente. Simultáneamente arrestaban al personal de la clínica. Esposaron y sacaron al médico jefe, varias enfermeras, vigilantes. Todos ellos implicados en el tráfico de niños y experimentos médicos ilegales. ¿Qué hacían con ellos?, preguntó en voz baja Egor. Basilio no sabía cómo responder. La verdad era demasiado terrible para oídos infantiles. Cosas malas, dijo. Pero ahora todo ha terminado. Se acercó a su coche el investigador. Señor Torrales, tenemos hallazgos sensacionales. En la clínica encontramos archivo completo de operaciones de tráfico de niños. Listas de compradores, sumas de operaciones, historiales médicos. ¿Y qué ocurría allí concretamente? Según datos preliminares, preparaban a los niños para trasplante de órganos. Afortunadamente llegamos a tiempo, aún no habían hecho ninguna operación. Torrales sintió alivio. Lo peor se había evitado. ¿Y qué pasa con las conexiones internacionales? Hay contactos con clínicas en Alemania, Suiza. Por lo visto el esquema actuaba por todo el mundo. Egor escuchaba atentamente la conversación de los adultos. ¿Y ahora meterán en la cárcel a todas las personas malas? A todas las que encontremos, prometió el investigador. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó en voz baja el niño. Basilio le abrazó. Con vosotros todo estará bien. Mañana presentamos documentos para la adopción. Oficialmente. ¿De verdad? No se lo creyó Egor. De verdad. Ana Victoria ya está preparando todos los papeles. ¿Y ahora seremos una familia de verdad? La más de verdad, sonrió Torrales. Unos días después la historia tuvo continuación. Bajo presión de la opinión pública y organizaciones internacionales se llevó a cabo investigación a gran escala.
Arrestaron a decenas de personas implicadas en el tráfico de niños, incluido aquel mismo Gregorio Suárez, que se consideraba inalcanzable. Rojano recibió 15 años de régimen estricto. En el juicio intentó justificarse, hablaba de presión desde arriba, pero nadie le creyó. Gabriela aceptó dar testimonio detallado a cambio de indulgencia. El hogar infantil número 47 fue restaurado, nombraron nueva directora. Todos los niños que habían dispersado por otras instituciones después del incendio volvieron al lugar anterior. Y Basilio Torrales adoptó oficialmente a Egor y Natalia Valerio. Los documentos se tramitaron en tiempo récord. Después de tal caso resonante nadie se atrevía a poner obstáculos. El día en que les entregaron los certificados de adopción, Egor preguntó: «Señor Basilio, ¿ahora puedo llamarle papá?». «Por supuesto», respondió Basilio, sintiendo emoción. «Papá», dijo seriamente el niño, ¿ya no traicionará a nadie más?». La pregunta pilló a Torrales desprevenido. Pero entendió que el niño tenía derecho a conocer la respuesta. «A nadie y nunca. Lo prometo». «¿Y si le conviene?». «Entonces recordaré que hay cosas más valiosas que la conveniencia. La familia, el honor, la conciencia». Egor asintió, satisfecho con la respuesta. Natalia se subió a las rodillas de Basilio. «Papá, ¿ahora viviremos en una casa grande?». «En la más grande», le prometió. «Con jardín, piscina y parque infantil». «¿E Iván Cruz vendrá a visitarnos?». «Por supuesto. Y todos vuestros amigos del hogar infantil». La vida se arreglaba. Basilio ahora trabajaba a distancia en la casa de campo para pasar más tiempo con los niños. Egor fue a un buen colegio privado, donde los profesores notaban sus capacidades excepcionales. Natalia iba a la guardería y le encantaba dibujar. Sobre las elecciones autonómicas Torrales ya no pensaba. La política parecía mezquina y sucia después de lo que le había tocado vivir. Encontró un asunto más importante: criar a los niños y ayudar a otros huérfanos. Con el dinero que antes se gastaba en la campaña electoral, Basilio creó una fundación de ayuda a niños huérfanos y un centro educativo donde antiguos pupilos de hogares infantiles podían obtener una profesión. Egor se convirtió en su principal consejero en el trabajo con niños. El niño entendía perfectamente la psicología de los huérfanos y podía encontrar enfoque a los casos más difíciles. «Papá», dijo una vez, cuando analizaban solicitudes de ayuda, ¿se acuerda de cómo decía que antes hacía todo por dinero? «Me acuerdo. Fue una tontería». «¿Y ahora por qué?». Basilio miró a su hijo, precisamente así pensaba ya en Egor. «Para que otros niños no se queden sin familia. Para que no haya más Rojanos ni Suárez. Y además por vosotros con Natalia. Para que estéis orgullosos de vuestro papá». El niño sonrió. «Ya estamos orgullosos. Usted nos salvó». «Vosotros me salvasteis a mí», respondió en voz baja Basilio. «De mí mismo». Por la noche, cuando los niños se acostaron, Torrales salió al jardín. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo otoñal. En algún lugar allí, entre esas estrellas, posiblemente le observaban Simón y Elena Valerio. «Perdónenme», se dirigió mentalmente a ellos. «No puedo devolverles la vida, pero prometo que vuestros hijos serán felices. Recibirán todo lo que merecen: amor, educación, futuro digno». De la casa se oyó risa infantil. Natalia se había despertado y contaba a Egor algún sueño divertido. El sonido de sus voces llenó el corazón de Basilio de calor y paz. Volvió a casa, subió al cuarto de los niños. Egor leía un cuento a su hermana a la luz de la lamparita. «Papá», exclamó alegremente Natalia. «Soñé que íbamos todos juntos al mar». «Iremos seguro», prometió Basilio. «Este verano». ¿Podemos invitar a Iván Cruz? ¿Y a otros chicos del hogar infantil? Por supuesto.
Alquilaremos una casa grande en el mar e iremos todos. Los niños se acomodaron contentos en las camas. Basilio les arropó con mantas, les besó en la frente. Buenas noches, mis queridos. Buenas noches, papá, respondió somnoliento Egor. Torrales salió de la habitación y cerró suavemente la puerta. En el pasillo colgaban dibujos infantiles. Natalia había representado a su familia. Un hombre alto con traje cogía de las manos a un niño y una niña. Encima de ellos brillaba el sol, alrededor crecían flores. Un simple dibujo infantil, y cuánta felicidad y esperanza había en él. Unos meses después Basilio recibió una carta de uno de los niños liberados. Lorena Santos, a quien también querían vender los traficantes, escribía agradecimiento. A la niña la adoptó una familia de acogida de Barcelona, iba al colegio y se dedicaba a la danza. Gracias a usted y a Egor con Natalia por no tener miedo de decir la verdad, escribía. Si no fuera por ustedes, ya no estaríamos con vida. Llegaban muchas cartas así. Los niños que salvaron gracias al desenmascaramiento de la red comercial encontraban nuevas familias y conseguían la felicidad. Cada carta era para Basilio confirmación de la corrección del camino elegido. Y una mañana Egor le trajo un periódico. Papá, mire. Han escrito sobre nosotros. En el artículo contaban cómo el empresario Torrales cambió radicalmente su vida después de adoptar 2 huérfanos. El periodista escribía sobre el centro educativo que había creado, sobre la ayuda a niños huérfanos, sobre cómo la tragedia personal se convirtió en bien público. ¿Y no le da vergüenza que todos sepan sobre lo que pasó antes?, preguntó Egor. Basilio reflexionó sobre la respuesta. ¿Sabes, hijo? No debe dar vergüenza que la gente se entere de tus errores. Debe dar vergüenza no intentar corregirlos. ¿Y usted los corrigió? Intento cada día. E intentaré toda la vida. El niño asintió, contento con la respuesta. A su edad entendía cosas complejas mejor que muchos adultos. Pasó un año. El caso del tráfico de niños recibió publicidad internacional. Fueron arrestados participantes de la red criminal en 7 países. Muchos niños vendidos en años anteriores fueron encontrados y devueltos a la patria. Basilio Torrales se convirtió en uno de los defensores más conocidos de los derechos de niños huérfanos en España. A menudo le invitaban a conferencias, pedían entrevistas. Pero lo principal para él seguía siendo la familia. Egor estudiaba excelentemente, se aficionó a la programación y soñaba con ser especialista en IT. Natalia crecía como una niña alegre que quería ser médica de niños. El día en que se cumplió un año de su vida en la nueva familia, los niños prepararon una sorpresa. Encontraron fotografías antiguas de sus padres e hicieron un álbum precioso. Papá, dijo Egor, entregando el álbum, queremos que sepa, recordamos a mamá y papá Simón y Elena. Pero ahora tenemos otro papá más, usted. Y también le queremos mucho. Basilio tomó el álbum con manos temblorosas. En la primera página había una fotografía de los jóvenes Simón y Elena con los pequeños Egor y Natalia. Una familia feliz que él destruyó con su traición. Y en la última página, su fotografía actual, Basilio abraza a los niños ya crecidos. Nueva familia, nacida de las cenizas de la antigua tragedia. Gracias, dijo roncamente. Es el mejor regalo de mi vida. Natalia se subió a sus rodillas. Papá, ¿estaremos siempre juntos? Siempre, prometió Basilio. Pase lo que pase. Y sabía que cumpliría esta promesa. El camino de la redención sería largo y difícil, pero lo recorrería hasta el final. Su traición al amigo sería redimida con amor y cuidado hacia su familia. Los hijos de Simón Valerio encontraron padre. Y Basilio Torrales se encontró a sí mismo.